buenas a todos, bienvenidos a mi canal Antonio Maeso, soldaduras, motos, reparaciones y todo lo relacionado. Bueno, pues aquí os traigo hoy esta reparación, que a mí me gusta porque necesita de varias destrezas, ¿no? Como es soldadura, mecanizado y demás. Este intercambiador Bowman parece ser que viene de un barco. Y fijaros, esta toma de aquí de entrada de agua, lo que ha ocurrido, el tiempo y bueno, unos reflujos que ocurren ahí en esa zona ha hecho que se produzca esa oxidación excesiva del aluminio y bueno, llega el momento en el que pierde incluso trozos y se le hacen agujeros y demás. Y entonces, bueno, pues para prevenir esa pérdida de agua por ahí y solucionarla. Y bueno, y de eso se trataba entonces en este desafío. Vamos a ver si somos capaces y cómo solucionar eso. Hay varias formas de hacerlo, pero yo he elegido hoy esta. Esta que es, voy a partir de este bloque que veis aquí, de aluminio y bueno, como digo, hay varias formas de hacerlo, pero yo voy a intentar hacer un casquillo nuevo, cortar toda la parte que está mal en ese intercooler y este casquillo que voy a intentar mecanizar voy a soldarlo directamente al intercooler. Como digo, en otros casos quizás hubiese empezado a hacer una reconstrucción con soldadura y luego algún tipo de mecanizado, pero lo cierto es que pienso que en este caso en concreto la solución que le intento dar es la mejor, buscando siempre el equilibrio entre el tiempo que uno invierte haciéndola y el resultado, ¿no? La reconstrucción con aluminio, echándole cordones y capas y reconstruyendo, es muy laboriosa, muy lenta. Y bueno, y luego el resultado puede ser satisfactorio, pero pienso que es más satisfactorio de esta manera. Que quizás no es mucho más rápido porque hay que sumarle. Aquí estáis viendo que estoy en el torno y lo tengo a la cámara a alta velocidad. A baja velocidad para que se vaya viendo en time lapse la secuencia de cómo lo voy solucionando, ¿no? Entonces, como digo, no es quizás la solución más rápida y esta bueno, pues requiere una buena hora aproximadamente que alguien como yo, que no soy especialista en nada, aunque bueno, poco a poco no soy tornero, pero bueno, voy haciendo mis cosas. No soy pintor, voy también pintando, no soy de nada, no soy ni soldador siquiera, pero bueno, voy resolviendo mis cosas. Quizá con la soldadura es con lo que más me atrevo y me comprometo a terminar de solucionar cosas. Y bueno, y con el otro apartado, dígase mecanizado y demás, pues bueno, tengo mis limitaciones, llego hasta donde puedo llegar, supongo como todo el mundo, ¿no? Así que bueno, como digo, en este caso incluyo aquí mecanizado, que ya estáis viendo, tengo que hacer un vaciado. El grosor que tiene las paredes de este intercooler es 5 milímetros, con lo cual, bueno, es una pieza grande. El desafío de este mecanizado, bueno, pues coger este tocho y ahora básicamente hacer un casquillo. No tiene complicación en sí, pero este en particular tenía dos, que ahora después vamos a ver. Una de ellas es hacerle un pequeño labio para que cuando se introduce el manguito, pues haga un poco de sello inicial, además de que obviamente se lleve sus abrazaderas metálicas. Y el segundo es hacerle el chaflán correspondiente a la parte trasera para poder hacer un cordón que penetre desde raíz y luego otros dos superiores que tapen completamente. Entonces, bueno, además habría que añadirle que mi idea era hacer un pequeño casquillo final, además de este grande, ¿no? Hacer otro pequeño escalón al final que fuera el que entra y digamos posiciona el casquillo grande en el alojamiento donde va a ir puesto en el intercooler. De esa manera pues lo tendría mucho más fácil para posicionarlo y ganaría en seguridad a la hora de empezar a soldarlo.
Y aquí veis ya cómo termina, cómo queda. Ahora os voy a enseñar una foto este casquillo. Entonces, bueno, como podéis ver, le he hecho un labio a mano. Esto sé que hay gente que tiene sus herramientas de torno específicas para hacer estas cosas redondas, ¿no? Pero bueno, el labio está hecho a mano y luego por detrás, aquí veis el biselado. El biselado a 60 grados, pues para poder rellenar de raíz con soldadura. Y también veis al final el casquillo. En este caso ahí, ahora de esta toma se ve mejor el labio, como digo, el labio que apenas tenía 1,5 milímetros, en total era 3 milímetros más grande con este labio que el resto del casquillo. Y pues bueno, eso nos permite... Hay una máquina, que yo tengo una máquina comprada en Estados Unidos, pequeñita, para hacer este tipo de labios, pero obviamente en tubos con un grosor de hasta 1,5 milímetros. Pero este casquillo con 5 milímetros sería inviable de moldear en esta pequeña maquinita. Así que por eso tuve que hacerlo directamente en el torno. Bien, pues ahora ya es cuestión de plantear las distancias para ver dónde cortar. Está claro que según lo que me dijo la persona que me trajo este intercooler, no había problema para alargar un poco el casquillo, con lo cual yo le hice 10 milímetros más largo el casquillo de lo que originalmente era. Y bueno, pues eso nos da siempre un poco más de superficie a la que para meter el manguito pues un poquito más y que con ello nos dé más seguridad para ponerle una abrazadera metálica o incluso dos. Bien, pues ahora medido exactamente el punto en el que iba. ¿Qué punto elegí? Bueno, pues antes de llegar a la curvatura de ese manguito, en la zona recta, digamos, y prácticamente me dejaba solo fuera, una vez cortado, veréis ahora, me dejaba solamente sin solucionar una pequeña iniciación de agujero que había en la parte más cercana al cuerpo principal, o digamos al codo, a los 90 grados del codo. Bien, pues eso luego lo rellenaría con soldadura, pero ya sería más sencillo. Entonces aquí veis el nuevo casquillo a insertar y la parte que se cortó. Bien, aquí veis el grosor que tiene esta pieza en fundición, que además veis que no es un grosor totalmente por igual. Eso es típico de este tipo de fundiciones. Y bueno, pues ahora entonces el siguiente paso es preparar primero el interior para que efectivamente primero limpiar todo ese óxido y después permitir que el casquillo o el labio que le he hecho de este segundo casquillo interior al casquillo principal pueda penetrar ahí en su orificio, de manera que me asegure el posicionamiento de la pieza para antes de soldarla. Aquí ya veo que con el martillo de goma, dando unos poquitos toques, ya entra, así que está en su punto ideal interiormente para poder empezar a trabajar. Ahora quedaría por fuera, como veis, pues limpiar todo ese óxido, que puede llegar a ser hasta 2, en algunos puntos un par de milímetros, de una capa de óxido tremenda que se crea en esto. De hecho, empecé con una lija y tuve que pasar a una fresa para poder quitarle un poco más de material en menos tiempo, porque como veis ahí, pues fijaros, le voy dando pasada. Esta lija es especial, esta fresa es especial de aluminio y come muy bien y muy rápido, pero fijaros en que hay zonas que el óxido ha llegado hasta pues como digo, una capa que supone quitarle más de 1 milímetro.
a cada lado del diámetro, con lo cual, bueno, pero es necesario, esto es absolutamente necesario para poder ser capaces de llegar a, aquí ya está aumentado la velocidad, para llegar a la zona en la que está el aluminio limpio y puro, lo cual es imprescindible para su soldadura. Así que bueno, aquí ya lo pongo en la mesa de operaciones y procedo a situarlo. Martillo de goma, vuelvo a entrar correctamente. Y una vez hecho eso, pues una buena masa, una buena cantidad de amperios. No recuerdo, si no recuerdo mal, en torno a los 200 amperios en corriente alterna, no pulsada en este caso, y baja frecuencia también, aproximadamente 80 hercios. Así que tungsteno de 3,2, mis guantes especiales con los que una vez que has limpiado todo y has repasado y has terminado de preparar la pieza, pues son los que te pones para el momento clave de coger el tungsteno, el material de aportación, y montar la antorcha como necesites, que en este caso, como digo, pues utilizando aportación de 3,2 milímetros. Siempre es interesante, sobre todo en este tipo de aluminios, de grosores, perdón, pues hacer un pequeño precalentamiento a unos 200 grados, que se consigue con unos pequeños, con unos instantes de algún tipo de fuente de calor, ¿no? Y eso facilita el arranque, sobre todo de los puntos, porque ahora lo que se trata es de darle unos puntos para colocar un triángulo, unos puntos que, digamos, los equidistantes, que crearían un triángulo ficticio entre ellos, equilátero, y de esa manera ya tendremos la pieza sujeta en 3 puntos suficientes para poder empezar a echar un cordón. Entonces, bueno, pues aquí tengo que hacer una pequeña aportación porque he biselado igualmente, además del casquillo, la pieza en sí, el intercooler, ahí donde entra el casquillo, y al estar ese bisel de 60 grados, pues no puedo solo hacer un punto de esa manera, que con el material que hay, sino que le doy una pequeña aportación de una gotita, y es suficiente para que aguante correctamente. Aquí ya empiezo a echar un cordón por un lado. No es fácil el posicionamiento, porque ahí, como veis, fijaos donde tengo la antorcha, no tengo mucho para moverme ahí y no es fácil, ¿no? Ahora ya aquí empieza la cosa un poco más fácil porque me he salido hacia afuera la mano, y esto ocurre mucho. El posicionamiento influye en una medida muy grande en las capacidades de que pueda resolver con soldadura TIG alguna de estas reparaciones, ¿no? Entonces, bueno, encontrarlo no siempre es fácil, y no siempre las piezas pues te facilitan, obviamente, la forma de cómo llegar a ello, ¿no? Aquí pues me valgo de madera, de todo tipo de cosas, ¿no? A veces utilizo la mesa agujereada de soldar para situar la pieza. Esta he decidido hacerla en esta mesa plana, sin agujeros, de inoxidable, porque no iba a enganchar este intercooler, sujetarlo de ninguna manera hacia abajo, hacia la mesa, sino que más que nada era ver cómo le podía ir dando vueltas para ir soldando. Aquí hago una primera aproximación, como veis, al recorrido que voy a efectuar, y cuando veo que es factible, que con la mano no golpeo, no me detiene nada, inicio el arco y empiezo a hacer la soldadura. Aquí tenemos pues otra posición. Aquí le voy dando la vuelta mientras bueno, pues consigo llegar. Estoy tomando cada vez más. Hace poco subí un vídeo sobre intentando tomar imágenes reales del charco. Es muy complicado con los medios que tengo, pero lo voy intentando. De hecho, en esta ocasión lo volví a intentar
Ahora podéis ver, mirad, pongo aquí un filtro, lo quito porque no funcionaba bien, en fin, y no tengo imágenes en este caso de esta reparación, pero bueno, en breve espero ir introduciéndola. Así que aquí está el resultado final. Y bueno, pues quedó bien cerrado con la pasada interior, la de raíz más las dos exteriores. Y bueno, pues espero que dé todavía mucho juego esta reparación al barco y donde va a montar. Gracias por estar ahí, un saludo, os dejo con unas imágenes finales y nos vemos en el siguiente vídeo. No os olvidéis de compartir, suscribiros y demás para poder darle vidilla a esto del canal. Gracias. 125 campeón de Andalucía, el comienzo de un extenso palmarés. Mientras crecía aprendió mecánica en momentos de capa caída, algo que con el tiempo agradecería. Ser técnico y piloto realmente vale lo doble, es el fruto del sudor cuando el bolsillo está pobre y no hay patrocinador que permita que yo ruede. Está clara en esta historia que el que lucha sí que puede alcanzar la cima, y aunque no busques la fama, es todo este público el que este año te aclama. Maeso, ¿cómo? Maeso, ¿quién? Maeso, ¿dónde? En el TT. Maeso, ¿cómo? Maeso, ¿quién? Maeso exprime su moto hasta el triple de 100. Maeso, ¿cómo? Maeso, ¿quién? Maeso, ¿dónde? En el TT. Maeso, ¿cómo? Maeso, ¿quién? Maeso exprime su moto hasta el triple de 100. Le gusta la acción, esto no es competición, sí pasión, sentir el motor como si fuera su propio corazón. Taquicardia al corte y emoción, sin perder el norte, gas, dale duro campeón. Antonio Maeso quedó dicho en oro, vale su peso tras MPH Man. Desde su regreso en el 2012 vuelve para hacer historia, luchando por la victoria de ver su nombre en la gloria, el tuyo y el mío en su bandera.